Ahora estoy en el cuarto medio y voy a terminar con el tercer mini ensayo. La número 1 dice: el fenómeno de reflexión de una onda se produce cuando la onda choca contra un obstáculo. Debido a lo anterior, reflexión, ¿ya? Reflexión. ¿Cambia rapidez? No. ¿Cambia su frecuencia? Tampoco. Más que nada la reflexión lo que hace la onda es rebotar. Piensen en eso, rebota. Mantiene constante su velocidad pero cambia su longitud tampoco. Si no llega perpendicularmente al objeto, cambia su dirección. Esta es la correcta, ¿ya? Después dice cambia longitud y periodo. ¿Por qué? Si tengo una superficie cualquiera, la onda va a tender siempre a rebotar, ¿cierto? Puede rebotar de muchas maneras distintas. Pero, si rebota de forma perpendicular, ¿cierto? Va a volver en la misma dirección, en sentido contrario, pero en la misma dirección. Por eso me dicen que tiene que ser no perpendicular. Luego la correcta es la D. La 2 de las siguientes afirmaciones. El efecto Doppler se refiere al cambio aparente, la rapidez, de una fuente emisora de ondas cuando hay movimiento relativo entre la fuente y el receptor. Falso. Este es el cambio aparente de la frecuencia, ¿sí? 2. Sonido audible es aquel que corresponde a las ondas sonoras entre 20 y 20.000 Hz. Esto es verdadero. Y las ondas sonoras que tienen frecuencias sobre el intervalo audible se llaman infrasónicas. Esto es falso. Se llaman ultrasónicas. Entonces, bueno, recordemos, tenemos el espectro, ¿cierto? Esto sigue hasta el infinito. Aquí 20.000. Entonces, en esta franja tenemos 3 franjas, ¿cierto? Estas, y esta ya está un infinito. Aquí tenemos sonido audible. Claramente aquí tenemos el infrasonido. Y aquí tenemos el ultrasonido, ¿ya? Entonces la correcta es solo 2. La 3 dice: considerando la figura adjunta de un ojo humano, en la cual frente a él se encuentra un objeto, ¿cuál de las siguientes alternativas muestra la orientación correcta en que se proyecta la imagen? ¿Sí? En que se proyecta la imagen en la retina. Recordemos que el cristalino se comporta como un lente convergente, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer este cristalino, al crear la imagen, va a crear una imagen invertida de menor tamaño, ¿ya? Eso es clave. Invertida de menor tamaño y virtual. Entonces, esta imagen es invertida de menor tamaño y virtual. Entonces, la correcta es la A. La 4 dice: desde un medio 1 pasa un rayo de luz hacia un medio 2. La tabla a continuación muestra algunos datos obtenidos. Entonces aquí lo que ocurre es una refracción. Entonces, hacer una refracción, lo que es clave, la frecuencia va a ser la misma. Ya no hay cambio de frecuencia, por lo tanto automáticamente puedo quitar la 1. Tengo que ver cuál es correcta, ¿ya? Ahora bien, si yo comparo, por ejemplo, esto es clave también, las longitudes de ondas, claramente, como la longitud en 1 es mayor que la longitud en 2, la rapidez en 1 va a ser mayor que la rapidez en 2, es decir, B es mayor que Z. Ahora, ¿qué ocurre con los índices? En los índices, la relación es inversamente proporcional con la rapidez, es decir, en este caso, el índice de refracción de 1 va a ser menor que el de 2, es decir, W menor que N. ¿Por qué? Recordemos que este índice de refracción era la rapidez de la luz dividido la rapidez del medio, ¿ya? Entonces, como la rapidez de la luz es una constante, el índice con la rapidez del medio va a ser inversamente proporcional, es decir, a mayor índice, menor rapidez, a menor índice, mayor rapidez, ¿ya? Eso es clave. Por lo tanto, la 2 es verdadera, ¿cierto? Y la 3 es falsa. Por lo tanto, es solo 2. La 5 dice: un automóvil se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, un MRU. Que en realidad la gran cualidad es que tiene velocidad constante. Y al tener velocidad constante, automáticamente se mueve en línea recta, ¿ya?
Entonces dice, ¿recorre distancias iguales en tiempo iguales? Sí, porque la velocidad es constante, la rapidez es constante. ¿Recorre distancias variables? No. ¿Aumenta su rapidez? Tampoco. ¿La disminuye? Tampoco. ¿Y puede seguir cualquier trayectoria? No. ¿Cierto? Solamente recta. Y claramente, como la velocidad es constante, la aceleración es 0. La 6 se lanza una pera verticalmente hacia abajo con una velocidad de 40. Esta es la rapidez inicial, ¿ya? Entonces, si yo la lanzo hacia abajo la pera, digamos que esta es la pera, la lanzo hacia abajo, claramente siempre va a estar aquí la gravedad, ¿sí? Que la va a tener, claramente la gravedad lo que va a hacer, va a provocar que la rapidez con que cae va aumentando. Por lo tanto, la aceleración es constante, esta es verdadera, porque es g, ¿cierto? ¿El tiempo de caída depende de la forma? No, ¿sí? Que un lanzamiento vertical hacia abajo. Transcurrido un segundo, la rapidez será de 80 tampoco. Es más, esta rapidez va a ser de 50. ¿Por qué? La rapidez final era rapidez inicial más aceleración por tiempo, ¿ya? La rapidez final no la conozco, la inicial es 40, pero como hacia abajo, negativo, menos 10 por un segundo. Entonces va a quedar menos 40, menos 10, menos 50 metros partido por segundo. Claramente es negativo porque va hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto, claramente el punto 3 es falso, la correcta es solo 1. La 7 dice, un objeto se mueve en línea recta variando su velocidad. Como muestra el gráfico, velocidad y función del tiempo. ¿Cuál de los siguientes gráficos muestra la aceleración? Entonces yo tengo que recordar que la aceleración, ¿cierto? A, que es un vector, era el cambio de velocidad en el tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo que estudiar los tramos. En este tramo, ¿cierto? Va a haber una aceleración positiva. En este va a haber una aceleración nula, ¿ya? En este de aquí va a haber una aceleración negativa. En este una nula y en esta una positiva, ¿sí? De esa es la forma. Entonces, por ejemplo, este no puede ser, este tampoco, ¿ya? Porque, a ver, dejen ver. No, porque la aceleración es constante, ¿ya? Esto es clave. Tengo que agregar, ¿sí? Que la aceleración es constante, es decir, por tramos, ¿ya? Es decir, en todo este tramo va a ser mayor que 0, pero no sé, puede ser 2, pero siempre 2, no va a haber 2, 3, 4, por ejemplo, ¿ya? Por eso no puede ser la B. La C claramente tampoco. La D es la correcta. ¿Qué dice? En el primer tramo es positiva, después 0, negativa, 0, positiva, ¿ya? Que es lo que yo había obtenido. Claramente la E es falsa, entonces la correcta es la D. El 8 nula, el cuerpo necesariamente se encuentra en reposo. Falso. ¿Por qué? Porque también podría estar en MRU. Actúa más de una fuerza, necesariamente acelera. Falso, porque podrían actuar dos fuerzas, pero que van en sentidos contrarios, que tengan la misma magnitud. Actúa solo una fuerza, necesariamente acelera. Este es correcto, ¿sí? Porque si hay una única fuerza, no hay otra que esté en contra, podríamos decir. Por lo tanto, el cuerpo va a acelerar. La D, no actúan fuerzas, entonces puede estar acelerando. Falso, ¿sí? No va a estar acelerando si no hay fuerza. No actúan fuerzas, necesariamente está en reposo, también es falso, ¿ya? Porque puede estar en MRU. Por lo tanto, la correcta es la C. La 9 dice, una caja de 20 kilos se desplaza sobre una superficie horizontal de roce despreciable. Sobre ella actúan tres fuerzas de módulos A, B y C, cuyos valores son 10, 30 y 20 newton. Y me muestra las fuerzas. Entonces la relación de este cuerpo es, esta fuerza B no provoca aceleración, ¿ya? Porque está vertical y el cuerpo se mueve en la horizontal, superficie horizontal. Entonces yo voy a calcular la fuerza neta, que va a ser la fuerza C menos la fuerza A, ¿ya? Entonces me va a quedar 20 menos 10, 10 newton. ¿Por qué la fuerza neta? Recuerden que para la segunda ley yo ocupo la fuerza neta, ¿ya? Aquí me están preguntando la aceleración, entonces va a ser fuerza neta dividido masa, y esto va a ser 10 dividido 20, y esto es 0,5. Entonces 0,5
metros cuadrados. La 10. Una persona sube un objeto por una escalera realizando un trabajo mecánico, W, desarrollando una potencia P. Si después la persona sube un objeto idéntico por el mismo tramo, pero en la mitad del tiempo anterior, ¿cuál sería el trabajo mecánico o la potencia? Ya, trabajo mecánico era fuerza por desplazamiento. La potencia era trabajo dividido tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el tiempo disminuye, la potencia aumenta. Esto es clave, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo hago que el trabajo sea constante, la potencia con el tiempo se multiplica. Entonces, claramente a mayor tiempo, menor potencia. ¿Ya? Esa es la clave. Entonces dice, la trabajo mecánico es W y la potencia es 2P. Yo ya sé que el trabajo es W, ya el trabajo no va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar? Porque el desplazamiento siempre fue el mismo, ¿ya? Y el objeto es idéntico. Por lo tanto, no tengo que realizar más fuerza. Ahora tengo que ver qué ocurre con las potencias. Claramente la potencia va a aumentar porque el tiempo disminuyó. Si lo veo, ahora que el tiempo es la mitad, entonces, mira, lo voy a escribir con negro. Si el trabajo es el mismo, pero el tiempo es la mitad, claramente, ¿qué ocurre? Este 2 va a pasar a multiplicar. Entonces me queda 2W partido T, pero W partido T, ¿sí? Esta es una potencia prima, por ejemplo, va a ser P. W partido P, T es P, entonces me queda 2P. Entonces luego la correcta es la A. La 11 dice, una partícula sube verticalmente con velocidad constante. ¿Ya? Entonces recordemos, potencial, cinética, mecánica. Entonces la mecánica es la suma de la potencial y la cinética. La cinética es masa por rapidez al cuadrado partido 2. Y la potencial es masa por g por altura. Entonces, como va subiendo, claramente la potencial va a ir aumentando. Pero, como la velocidad es constante, la energía cinética es constante, ¿ya? Por lo tanto, como la mecánica es la suma de la potencial y la cinética, también va a aumentar. Luego, la correcta es la D. 12. El momentum lineal tendrá la misma dirección y sentido que momentum lineal era masa por velocidad. Velocidad. Vector, y aquí tengo un vector. Entonces el momentum es vector. Y este vector va a depender de la velocidad. Por lo tanto, la A dice velocidad de aceleración. No, recuerden que la velocidad y la aceleración pueden tener sentidos distintos. Fuerza y desplazamiento, tampoco. Velocidad y desplazamiento, sí. Sí, porque además la velocidad y desplazamiento, el desplazamiento depende de la velocidad, ¿ya? Aceleración y desplazamiento tampoco, fuerza y aceleración tampoco. Entonces la correcta es la C. La 13 dice, la siguiente figura muestra dos termómetros diferentes. Las mismas tres. Uno está en Kelvin y el otro está en Celsius, ¿ya? Recordemos que 0 Kelvin equivale a menos 273 aproximadamente Celsius, ¿ya? Entonces, me dice, basándose en la información entregada, ¿cuáles son los valores de las temperaturas R, S y T? Entonces, R, S y T, ¿ya? La primera, la S es la más fácil. Tengo 0 Kelvin. Entonces, 0 Kelvin tiene que ser menos 273. Y ya está lista. Es esta, ¿ya? Por descarte sería esa. Porque claramente 100 Celsius es sumarle, es 100 más 273. Ya, recuerden que los Kelvin son los Celsius más 273 y los Celsius son los Kelvin menos 273, ¿sí? Entonces, si yo hago los cálculos, me va a quedar que R es 373, S es menos 273 y T es menos 252. Alternativa D. La 14, respecto a la transmisión del calor por convección, es correcto afirmar que ¿se requiere una fuente de calor para que se produzca? Sí, yo necesito una fuente de calor para que ocurra estas corrientes de aire, ¿sí? ¿Se produce en un medio material? Sí, se produce en fluidos, que son líquidos y gases, ¿ya? Y solo se producen fluidos también. Entonces, 1, 2 y 3. La 15. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál o cuáles son correctas?
Siempre que un elemento absorbe calor, su temperatura aumenta. Falso. ¿Cuál es lo diferente? Cuando hay cambio de fase. Esto es clave. Cuando hay cambio de fase, no hay cambio de temperatura. Aún así, la sustancia absorbe calor. Cuando una sustancia cambia de fase, absorbe o cede calor. Esto es verdadero. La 3. Siempre que una sustancia absorbe calor, su volumen aumenta. Tampoco. ¿Sí? Como lo expliqué en el cambio de fase. O lo que ocurre en el agua. ¿Sí? La anomalía del agua. Y eso es clave. Recuerden la anomalía del agua. Anomalía del agua. ¿Ya? Entonces, solo 2. La 16. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con la litosfera es incorrecta? Se destruye la subducción de placas tectónicas. Esta es verdadera, ¿sí? Es más, aquí está hablando de lo que ocurre en los sismos, ¿sí? Esto es cuando yo tengo límites convergentes, ¿ya? ¿Es la capa más rígida externa de la Tierra? Sí. ¿Está dividida en placas tectónicas? También, claramente, ¿cierto? También esto es lo que provoca los sismos. ¿Es la capa que experimenta la mayor presión? Esto es falso, ¿ya? Uno podría creer que ocurre, pero en realidad donde hay mayor presión es en el núcleo interno, ¿ya? De la Tierra. Y su parte oceánica se crea la dorsal oceánica, es verdadero. Entonces la falsa es la D. La 17. Respecto a los terremotos, es incorrecto que la escala de Richter mide magnitud, es decir, la energía liberada. Esto es verdadero. Recuerden que la escala de Richter se relaciona con el hipocentro, ¿sí? Se relaciona con la energía liberada en el punto de origen del sismo. La escala de Mercalli tiene una base matemática. Esto es falso, ¿ya? La escala de Mercalli lo que hacía, medía la intensidad. Y cuando mide la intensidad, mide los daños. Entonces, claramente, el tema de los daños es algo más subjetivo, ¿sí? La escala de Mercalli que mide intensidad, que toma en cuenta el daño, este es verdadero. Entonces, es solo 2, ¿sí? Porque me preguntan por lo incorrecto, ¿ya? 1 y 3, ya, es 1 y 3. Oh, no, disculpen. Es solo 2, porque lo incorrecto, ya aquí tengo que arreglar la pauta. La 18, según Kepler, todos los planetas del sistema solar tienen un sistema natural. No. Recordemos que Kepler más que nada habla de sus leyes, ¿sí? La primera, la segunda y la tercera. La primera es de las órbitas, la segunda es de las áreas y la tercera es de los periodos, ¿ya? Entonces la de la órbita más que nada me hablan de las elipses, ¿sí? La de las áreas dice que si recorre una misma distancia en cuerpo, ¿cierto? Cuando se está moviendo en esta elipse, barre áreas iguales, siendo los tiempos iguales, ¿sí? En que recorre dicha distancia. Y la de los periodos dice que el periodo al cuadrado es proporcional a la distancia del planeta al cubo, a la distancia al Sol, y esto va a ser igual a una constante. ¿Posee el mismo periodo? Claramente no. Mientras más alejados están del Sol, viajan más rápido. Esto es falso, viajan más lento, ¿ya? Es decir, si yo tengo la elipse, en un foco está el Sol, y aquí hay un planeta, y después este planeta está aquí viaja más lento que acá. ¿Por qué? Por las fuerzas, ¿sí? Por la fuerza gravitatoria. Y el punto D dice gira en torno al Sol, y este no se ubica en el centro. Esto es verdadero. Se ubica en un foco de la elipse. ¿Están rotando en torno a su eje? Tampoco, ¿sí? Eso no lo dijo Kepler. La 19, la fuerza que ejerce el Sol sobre la Tierra. Entonces me están hablando más que nada de la ley de gravitación universal de Newton. Entonces esta ley dice más que nada, si yo aquí tengo el Sol y la Tierra, ¿ya? Que claramente hay una distancia entre ellos, ya hay una distancia R, y van a haber fuerzas. Y esta fuerza va a ser igual a unos constantes G por la masa 1, la masa 2, es decir, la masa Tierra-Sol, dividido de la distancia al cuadrado. Por lo tanto, la A dice es directamente proporcional a la distancia. Falso, es inversamente proporcional, ¿ya? A mayor distancia, menor es la fuerza. ¿Es directamente proporcional a las masas? Sí. A mayor masa, mayor fuerza. Es nula, claramente no. ¿Hace que la Tierra cambie su sentido de movimiento? Tampoco. ¿Y una fuerza disipativa? Tampoco. Es conservativa, ¿ya? Entonces la correcta es la B.
Y la 20, los cambios de estaciones son producidos principalmente, mira, esta es sencilla, más que de conocimiento, es por la inclinación del eje terrestre, que esta inclinación es de aproximadamente 23,5 grados, ¿ya? Entonces, si yo tengo la Tierra, este eje tiene una inclinación, ¿ya? Este es el eje, ¿ya? Entonces tiene una inclinación de 25,5 grados, ¿ya? Eso es importante. Y aquí está la tabla de respuestas, que aquí voy a arreglar una, que leí mal, me preguntaban por lo incorrecto, que es la 17, que la 17 en realidad es la letra B, ¿ya? Porque me preguntaban por las incorrectas. Bueno, con eso terminé las explicaciones de los mini ensayos. Ya, bueno, está todo lo que les debía, los ensayos, ¿cierto? Las guías, etcétera. Así que, bueno, que estén bien y suerte en todo lo que se les viene. Cuídense.